La pregunta, Roberto, es ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora sale a decir, ya, estoy lista, ya no hay riesgo, enjuícieme? La tesis de mi nota de hoy en Expreso tiene dos patas en realidad. La primera tiene que ver con lo que estás diciendo, esta posibilidad de marcarle el tiempo a la Asamblea. O sea, ya que el juicio político era inevitable porque no le iban a perdonar, o sea, la iban a enjuiciar políticamente sí o sí. La fiscal se da el lujo de decidir cuándo. En estas circunstancias, en cambio, si yo fuera correísta, estaría cagado del susto, pero estaría así, pero re del susto, ¿no? Lo primerito que pensaría es, esta señora ya desencriptó uno de esos ciento y pico de teléfonos que dizque tenía y nos va a empapelar con unos chats terribles que nos va a destruir. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Pallares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. La fiscal Diana Salazar ha vuelto para enfrentar su juicio político en la Asamblea, Martín. El narcojuicio, Roberto. Bueno, así por Sí. lo menos lo llama en el video ese que salió la noche del lunes, en el que Lunes. anuncia su regreso a la arena política, porque no, tú te acordarás perfectamente que ella había pedido un permiso médico por un embarazo riesgoso y ese permiso lo presentó a la Asamblea para que no le procese el juicio en esos momentos. La pregunta, Roberto, es ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora sale a decir, ya, estoy lista, ya no hay riesgo, enjuícieme? Ella dice que esto es porque ha terminado su periodo de riesgo del embarazo ¿no es cierto? Pero la verdad es que, no sé, hay algo que me hace difícil creer que estas cosas en estos terrenos las decida la naturaleza o un médico. Pues, es como, veamos, ¿no es cierto? Todo apunta a que tras esta decisión hay un motivo mucho más político, porque es ella la que decide, Roberto, es ella la que decide cuándo debe regresar, cuándo debe afrontar el juicio y cuándo debe producirse el juicio. Yo te propongo, yo creo que es importante ver el video, Roberto, y comentémoslo luego, porque hay algunas cosas que yo creo que hay que anotar, incluso hay un par de detalles visuales que creo que vale la pena verlos y comentar. Así que ahí viene el video. Ecuatorianas y ecuatorianos, como siempre lo dije, estuve, estoy y estaré lista para asumir este narcojuicio. Sí, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos, a los que siempre les he resultado incómoda por el trabajo, que, con mi equipo, hemos realizado con absoluto compromiso contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada. Ustedes saben que no le temo a la responsabilidad del cargo de fiscal general, sobre todo porque las causales que han presentado los interpelantes no tienen sustento, se desvanecen solas y tratan de distorsionar lo que los procesados no pueden sostener en los tribunales. Sí, los miembros de las estructuras criminales, sentenciados y prófugos, que querrán ir a ser aplaudidos en ese espacio y también en las redes sociales por quienes, de forma velada, buscan salvaguardar sus intereses. Hoy, por la transparencia con la que actúo siempre, he informado a la Asamblea Nacional una actualización de nuestro estado de salud y con la autorización de nuestro médico puedo contarles que la pausa que obligatoriamente debimos tomar ha llegado a su fin. Mientras espero el momento de actuar mis pruebas en este narcojuicio político, con el resultado que éste tenga, seguiré ejerciendo mis funciones en las audiencias, donde se requiere mi trabajo, sin descuidar los procesos como lo hemos venido haciendo estos 5 años y medio, porque de ninguna forma este evento puede ser una distracción para que los casos vocales, independencia judicial, metástasis, purga,
Plaga y todos los que llevo desde mi despacho se detengan, como es la intención de los interpelantes. Porque con esto creerán que lograron sacar de los tribunales a la fiscal general y querrán que sus procesos se ventilen en las redes y en los medios, donde, con el dinero suficiente, podrán posicionar narrativas favorables para sus estructuras criminales. A eso nos enfrentamos como país. Sin embargo, es imperativo que cuenten con mi palabra de continuar con el trabajo incansable contra la impunidad y la corrupción y mi compromiso de que estos casos se sostengan en el tiempo con elementos de convicción y pruebas sólidas que hablarán por sí mismas. Buenas noches. Como vos dijiste, Martín, es ella la que decide en qué momento ser enjuiciada políticamente por la Asamblea. Y curiosamente resulta que lo hace el día en que comienza la vacancia legislativa. O sea, el lunes los asambleístas se fueron de vacaciones, si es que no viven ya en vacaciones. Se fueron de vacaciones y no volverán sino hasta los primeros días de septiembre, no tengo clara la fecha. Entonces ella está anunciando que está dispuesta al juicio y al mismo tiempo dándose un tiempo, ¿no es cierto? Ella, de alguna manera, lo que está haciendo, Martín, es marcando el calendario para que su Claro. juicio político coincida con el calendario electoral. Estamos ya en calendario, en pleno calendario electoral. Estamos ya en procesos de inscripciones y alianzas y demás. Y la campaña se viene de inmediato y lo que está diciendo, lo que está decidiendo la fiscal es que su juicio sea en medio de ese zafarrancho electoral. ¿Tú no crees, tú no crees que esto es una gran jugada estratégica de la fiscal? Porque lo que está Claro que sí. haciendo, porque lo que está haciendo es arrebatándoles, ¿no es cierto?, robándoles a los legisladores, en este caso a los correístas, el timing para hacer el juicio. Normalmente, las bancadas calculan milimétricamente cuándo hacer un juicio político, aún más este que es la madre de todos los juicios. Y para los correístas es un tema de vida o muerte, o más que eso, o sea, es el juicio de los juicios finales. Entonces, sí es llamativo que ella dé el primer paso y que sea ella la que escoge el momento y dice, es ahora cuando quiero, porque eso es básicamente lo que se vio en este video que acabamos de ver. Me parece muy curioso, me parece destacable que los correístas venían quejándose y quejándose de que Diana Salazar estaba evadiendo el juicio, que se había inventado el certificado médico ese para el permiso, y que estaba evadiendo el juicio, ¿no es cierto? Todo eso andaban diciendo. Gisela Garzón hasta quedó pésimo porque puso en duda el examen médico, etcétera. Y ahora resulta que ahora cuando la fiscal asoma la cabeza y dice, ya, enjuícienme en este momento, los correístas se quedaron como mudos. Bueno, al menos hasta 24 horas después del famoso video. Puede ser que ya vayan asomando las cabecitas así como hongos tras la lluvia, pero las primeras 24 horas, un silencio bastante curioso, tan entusiasmados que estaban del juicio y ahora, no, pues, no. Claro, Se quedaron es que mudos, mudos mismos son, gritábamos en mis épocas de colegio, ¿no? Mudos mismos son. claro, mira, los asambleístas están acostumbrados a tener la iniciativa en estas cosas, pero ahora es ella quien lo hace. Pero bueno, tú escribiste, Roberto, una columna que salió publicada hoy en Expreso y tienes una teoría, tienes una tesis de por qué
Diana Salazar aparece ahora con este video y con esta decisión. Cuéntanos un poquito. Sí, sí, Martín. La tesis de mi nota de hoy en Expreso tiene dos patas en realidad. La primera tiene que ver con lo que estás diciendo, esta posibilidad de marcarle el tiempo a la Asamblea. O sea, ya que el juicio político era inevitable porque no le iban a perdonar, o sea, la iban a enjuiciar políticamente sí o sí. La fiscal se da el lujo de decidir cuándo. O sea, esto es muy curioso y la Claro. Asamblea debería entender que no está ante un rival común y corriente. No es cualquier ministro que están enjuiciando. Es, tú dijiste, es la madre de todos los juicios. La fiscal les está imponiendo el tiempo. Y además lo hace diciéndoles, como hemos oído en el video, este es un narcojuicio. Dice, este es un burdo intento, estoy citando, este es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos, así dice la fiscal. Y este es un narcojuicio, este es el juicio que los narcos me ponen a mí para vengarse. Obviamente, ¿quién le está poniendo un juicio político a ella? Los correístas. Entonces, ella está diciendo, señores, eh, lo que vamos a hacer aquí es hablar de narcopolítica, narcotráfico, narcoestado. ¿Están ustedes listos? Vamos a hacerlo. De acuerdo, vamos, hablemos entonces de narcopolítica y hagámoslo ahora en la etapa preelectoral, en medio de todo el zafarrancho de las elecciones. ¿Están listos? Eso les está diciendo la fiscal. Si yo fuera correísta, cosa que menos mal no soy, me sentiría intimidado, Martín, porque, a ver, ¿qué tienen ellos? Lo que tienen son las municiones que digo, semanas atrás, Wilman Terán, el indescriptible expresidente del Consejo de Judicatura, Wilman Terán, al que le hicieron un juicio político y durante ese juicio político, los correístas lo llevaron allá, básicamente. O sea, le hicieron ese juicio político para que diera rienda suelta a su fantasía, ¿no? Y en ese juicio político él habló de unos chats que tenía con la fiscal y esos chats privados que mantenía con ellos, hablaban, mostraba cómo ella lo presionaba, cómo ella estaba forjando pruebas para este fantasma del caso Sobornos, con el que terminó siendo sentenciado Rafael Correa y Jorge Glass y tantos otros. Eso tienen ellos, estas declaraciones de Wilman Terán. Yo creo que si yo fuera correísta, pensaría que lo que la fiscal pueda tener sobre mí, correísta, debe ser mucho peor. Pero si Porque yo, pero si yo fuera correísta, Roberto, bueno, vamos a una pausa y seguimos. ¿Qué pensaría yo si yo si fuera vos fueras correísta? correísta, no existiría, no tendría este podcast contigo. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Roberto, sí, en estas circunstancias, en cambio, si yo fuera correísta, estaría cagado del susto, pero estaría así, pero re del susto, ¿no? Lo primerito que pensaría es, esta señora ya desencriptó uno de esos ciento y pico de teléfonos que dizque tenía y nos va a empapelar con unos chats terribles que nos va a destruir. Porque claro, si yo fuera correísta, me preguntaría, ¿no? Porque ¿qué correísta no tiene un chat con el que no se le puede empapelar? Con el que lo puedan destruir, sí. Por suerte no soy correísta y estoy tranquilo, pero claro, si yo fuera correísta, vuelvo, insisto, en este supuesto no consentido, lo primero que se me cruzaría por la mente es: esta Diana Salazar tiene algo muy, pero muy pesado para haber tomado la iniciativa y decidir cuándo debe ser el juicio. Es La lo que en el iniciativa es juego del clave. Go, es lo que en el juego del Go se llama tener el tente. El CENTE. El CENTE, perdón.
Sí, sí, es que es la iniciativa del juicio, ¿no? Cuando juegas y el otro está obligado a jugar de acuerdo a tu jugada, ¿no? El otro no tiene iniciativa con respecto al juego, sino que tiene que responder. Oye, el periodista Álvaro Martín encuentra además otra posible motivación para este timing, porque la pregunta era, ¿por qué ahora, no? La fiscal volvió, ¿por qué ahora? Bueno, Álvaro Martín encuentra otra motivación y la encuentra en el comunicado de ADN en el que el partido de gobierno apoya a la fiscal después de que la fiscal presentó su video en el que dice, he vuelto, reactiven el juicio. ADN apoya a la fiscal en este comunicado y no solo la apoya, sino que hace suyo el término de narcojuicio. Dice exactamente, por eso, doctora Diana Salazar, cuente con el apoyo y los votos de toda la bancada de ADN en la Asamblea Nacional en el próximo narcojuicio que tendrá que enfrentar. Hace suya esa denominación, que no es cualquier cosa. Según Álvaro Martín, y a mí me parece totalmente plausible esta teoría, este momento es perfecto para que el candidato Daniel Noboa utilice el juicio político a su favor. Yo creo que los correístas deberían estar pensando, ¿y ahora qué chuchas hacemos? Porque, o sea, en realidad es probablemente el peor momento para ellos. No es paja lo que les está diciendo la fiscal. De acuerdo, vamos al juicio político, vamos a hablar de narcopolítica, señores. Eso es lo que quieren, vamos a hablar de narcopolítico en plena campaña. Oye, y tú dijiste que tenía dos patas, ¿no es cierto? Ah, sí. Tu tesis. ¿Cuál es la segunda pata? La segunda pata, Martín, se relaciona con el mal momento en el que se encuentra la fiscal esta semana, porque digamos que la fiscal mm, ha empezado a tener un desgaste en la opinión pública y yo creo que ella ha percibido ese desgaste y es por eso que está actuando de esta manera tan, nadie se le esperaba, ¿no? Eh, yo creo que ella ha percibido este desgaste. Verás, aunque Wilman Terán fue llevado a juicio y hizo toda esta serie de alegaciones, que los chats, que las presiones de la fiscal, que no sé qué. Aunque en realidad muchas, todas, son ridículas esas alegaciones de Wilman Terán. Imagínate el tema de los chats. Él está hablando de unos chats que presenta así a la mogolla de unos teléfonos que no han tenido ninguna cadena de custodia y que fueron periciados por no sé quién y que es un teléfono que él tiene guardado y no muestra a nadie, porque no muestra a nadie. O sea, son ridículas las alegaciones de Wilman Terán, pero lo cierto es que los correístas, que son expertos en este tema de comunicación para la mentira, ¿no es cierto? O sea, son expertos en posicionar fake news en el debate público. Y lograron posicionar esta versión de los hechos según la fiscal ha manipulado todos los casos emblemáticos de su gestión, empezando por Metástasis. Y la verdad es que esta unanimidad que había en la opinión pública con respecto al caso Metástasis, así como el gran descubrimiento, por fin aquí se probó lo que es la narcopolítica y por qué estamos en este problema y en esta guerra, por qué estamos metidos en el fondo del pozo en el que estamos metidos. Había una unanimidad y había cuando esto se produjo, creo que ya lo hemos dicho varias veces en este chat, cuando esto se produjo, había cerrar filas en torno a los descubrimientos del caso Metástasis. Bueno, eso ya no hay. De alguna manera, estos señores lograron proyectar una serie de dudas sobre el caso Metástasis, con mentiras, con lo que sea, pero lograron desgastar esta unanimidad que se había producido en torno a estos casos. Y a pesar de esto, o sea, la fiscal decide regresar en una semana en la que, aparte de esto, no es que a pesar, sino aparte de esto, acababa de dar lo que parece ser un paso en falso suyo, Martín, y me refiero a los allanamientos a dos juezas, Emma Tapia y Caterine Muñoz, dos juezas de la Corte Nacional, nada menos, en lo que se ha llamado el caso confortable, ¿no? El caso, además en inglés, comfortable.
que es una burla de la fiscal, o sea, por toda la situación de Wilman Terán, ya vamos a ver por qué. O sea, estas dos juezas, Emma Tapia y Catherine Muñoz, juezas de la Corte Nacional, acababan de fallar a favor de Wilman Terán y acababan de otorgarle un habeas corpus gracias al cual Wilman Terán logró salir de la infame cárcel de La Roca para instalarse en la súper cómoda y hogareña cárcel 4 de Quito. Hogareña, digo, eso es lo que daba a entender Daniel Salcedo, que clamaba, lloraba, llévenme a la cárcel 4, llévenme a la cárcel 4. Y cuando llegaba a la cárcel 4 se ponía a grabar sus fiestas, ¿no? O sea, se ponía a grabar bailando y cantando y haciendo huevadas. Pues la cárcel 4 les gusta, digamos, ¿no? Es la cárcel que todo el mundo quiere, a la que todo el mundo quiere ir. Y allá le mandaron Emma Tapia, las juezas Emma Tapia y Catherine Muñoz de la Corte Nacional, con un habeas corpus, le mandaron allá a la cárcel 4. En respuesta, la fiscal allana sus oficinas por entender, parece ser que por entender que esa habeas corpus tuvo algo de mañoso y de corrupto. O sea, supongo que en este allanamiento lo que buscaba la fiscal, y no sabemos si lo ha encontrado o no, no ha dicho nada, son pruebas para demostrar que ese habeas corpus fue concedido con un previo acuerdo o un pago o un qué sé yo. Eso no está Claro, claro, no lo ha dado la fiscal. sí. Es que, Roberto, parecería que ahora a la fiscal sí se le fue la mano en este tema, ¿no? Por lo menos hasta ahora no ha mostrado nada que justifique lo que hizo al allanar las oficinas de estas juezas, que son juezas de la Corte Nacional, no es cualquier cosa. Eh, Alega que hubo una denuncia anónima, no sabemos bien qué dice la denuncia anónima. Veamos a ver si en las próximas horas la conocemos, pero por ahora no. Eh, Siempre resulta un poco difícil convencer a la gente. Es como muy flojo este argumento que a dos jueces de la Corte Nacional se las allane por una denuncia anónimo, de la que, repito, no tenemos detalle y tampoco conocemos con qué argumentos del juez aceptó este allanamiento, ¿no? ¿Qué dijo el juez? Mm. ¿Por qué allanar? Todo ha sido como medio opaco en esto y yo coincido, esto pudo haber afectado la imagen de la fiscal. Es que todo se ha mantenido en reserva, Martín, y ha habido, digamos, el mundillo jurídico nacional está muy preocupado, porque, o sea, ¿cómo es esto de que se allana, la fiscalía allana los despachos de dos juezas por una resolución que acaban de dictar? No parece ser el procedimiento más adecuado, ¿no? Tan opaco ha sido esto por el hecho de que todo se ha mantenido en reserva. Lo que vos dices, no conocemos la motivación del juez, no conocemos nada. Y tan opaco ha sido que fíjate lo que pasó ayer. La jueza Tapia, una de estas dos juezas cuyos despachos fueron allenados, la jueza Tapia había presentado un pedido de habeas corpus. ¿Para qué? Para que se le suspendan las medidas cautelares de inmovilización y traslado. Por pedido de la fiscalía, el juez que aprobó los allanamientos, concedió estas medidas cautelares de inmovilización y traslado contra la jueza Tapia. ¿Qué significa esto? Que llegado el momento de que vaya a rendir su testimonio, y ese momento es hoy a las 8, hoy es miércoles, ¿no? A las Sí, 8 hoy es miércoles. de la mañana, ella tiene que rendir su testimonio en la corte. Y estas medidas cautelares de inmovilización y traslado establecían que ella fuera, que para que vaya a rendir su testimonio, fuera la policía, le agarrara, la inmovilizara, supongo que en calidad de bulto la llevara inmovilizada, pues, ¿no? En calidad de bulto la llevara, la trasladara ante el juez. Y eso a la jueza Tapia le parecía, y yo estoy de acuerdo con ella, demasiado infamante para un juez de la Corte Nacional.
¿Qué pasó ayer? Pasó que la audiencia de habeas corpus solicitada por la jueza Tapia se instaló y por pedido de la fiscalía fue reservada. Martín, esto es una cosa completamente inaudita. La fiscalía adujo que se trataba de un caso relacionado con o sea, se trataba de un pedido de habeas corpus relacionado con un caso que estaba en indagación previa y como la indagación previa es reservada, la audiencia de habeas corpus debía ser reservada, pero esto no pasa normalmente en las audiencias de habeas corpus, muchas de las cuales, quizás la mayoría de las cuales, tienen que ver con casos en indagación previa. Digo, la mayoría de las cuales tienen que ver con indagación previa porque la mayoría de los casos de habeas corpus tienen que ver con las condiciones de la prisión o con cosas muy tempranas en un proceso, ¿no? Que se producen cuando se está en indagación previa. Mis medidas cautelares, quiero que me las quiten, o mi prisión fue, mi captura y prisión fue ilegal, ese tipo de cosas. O sea, muchas audiencias de habeas corpus tienen relación con casos que están en indagación previa y aún así no son audiencias reservadas. Bueno, esta lo fue por pedido de la fiscalía, lo cual ya es raro. Y la segunda cosa rara que pasó ayer es que lo que nos enteramos luego, no lo vimos porque fue reservada la audiencia, pero luego supimos que la fiscalía retiró las medidas cautelares y la jueza Tapia retiró el recurso de habeas corpus. Es decir, la jueza Tapia irá hoy a rendir su testimonio andando por sus propios pies. Pero esto tampoco es normal, Martín, que la fiscalía recule en un tema de medidas cautelares, que se eche para atrás en unas medidas cautelares ya solicitadas. Es que yo siento que la fiscalía, ni siquiera la fiscalía se siente segura de lo que ha hecho en este caso Confortable, que se llama Confortable porque tiene que ver con el traslado de Wilman Terán. Entiendo que se llama Confortable por eso, con el traslado de Wilman Terán. Sí, Comfortable, además en inglés, Comfortable. Tiene que ver con el traslado de Wilman Terán a una cárcel más comfortable. Chuta, Roberto, ahora que te escucho lo que estás diciendo, ahora que te escucho todo esto de las sombras de este operativo, creo que debo decirte que si yo fuera correísta, esto que me estás contando me daría cierto alivio, ¿no? Porque yo podría pensar que, bueno, pues Diana Salazar no siempre le atina y quizás no tiene nada grande en contra nuestra, ni siquiera ese celular del que estaba cagado del susto, sino que se jaló en su estrategia. Yo eso te diría, ese es la versión del correísta optimista. Yo diría, tranquilo, esto no va muy lejos. Claro, la fiscal también la caga, dices vos. Pero no, si yo fuera correísta, ni aún así estaría tranquilo con esa posibilidad, Martín, porque si yo fuera correísta, sabría que siempre hay un teléfono celular oculto por ahí. Sabría que siempre hay algo que me pueden descubrir. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es.